Hola, soy Carlos Corona, actual entrenador de porteros de la selección de Tailandia de futsal. Y hoy os voy a hablar sobre el entrenamiento en la toma de decisiones. Bueno, en esta presentación vamos a ver primero en cuántas partes se divide una actuación del portero de futsal. Segundo, qué es una toma de decisiones dentro de la actuación del portero de futsal. Tercero, cómo funciona nuestro cerebro cuando tenemos que tomar una decisión. Y finalmente veremos cómo entrenar la toma de decisiones. Todos estamos de acuerdo que el portero nunca deja de tener influencia en las acciones que se desarrollan en un partido. Pero hay en algunas ocasiones que tiene una influencia directa, en los disparos, en uno contra el portero, en defensa de corners, etc. Y esta es mi visión de una acción típica en la que un portero tiene influencia directa sobre la acción. Lo primero, para mí, es de las cosas más importantes, que es la posición corporal, en la cual debemos trabajar con nuestros porteros. Es la primera parte del engranaje, sin el cual no funciona nada. Aquí vemos en el vídeo que si el portero no tiene una buena posición corporal, no es capaz de percibir lo que sucede en la totalidad de la cancha. Si no puedes ver, no puedes saber lo que está sucediendo, por lo que no eres capaz de tomar buenas decisiones. Aquí observamos que por la posición corporal del portero no ve al jugador que hay en el segundo palo y no observa lo que sucede en la zona sombreada. Por lo cual, si sucediera cualquier acción en esa cancha, llegaría tarde a visualizar y a percibir lo que estaría sucediendo. Lo segundo es visualizar. El sistema visual es el principal canal por el cual percibimos lo que está sucediendo. Siempre se ha dicho que el futsal es un deporte de toma de decisiones. Yo prefiero decir que el futsal es un deporte de percibir lo que está sucediendo, para luego poder tomar la buena decisión. Tercero, la toma de decisión. Después de percibir lo que sucede en la pista, puedo evaluar y tomar una decisión, basada en lo que percibo. También veremos la diferencia que hay entre toma de decisiones, velocidad de reacción para tomar las decisiones y los reflejos. Muchas veces confundimos esos términos y creo que es bueno puntualizar. Y ya por último, después de tener una buena posición corporal, la cual me permita percibir lo que está sucediendo, analizo y tomo la decisión que voy a hacer, actúo. Vamos a ver qué entiendo yo como toma de decisiones en el entrenamiento de portero de futsal. Cuando el portero percibe que va a tener que actuar, nuestro cerebro empieza a funcionar para empezar a mandar información correcta a los músculos para tener una buena acción y en un timing correcto. Lo que tenemos que tener claro de todo este proceso, y lo que es más importante para nosotros, es que todo este proceso es entrenable, y ahí es donde tenemos que influir nosotros como entrenadores de porteros. Cuando el portero empieza a actuar es cuando se aproxima un balón. Es un ejemplo gráfico que voy a poner. A continuación, los ojos perciben y mandan información al lóbulo occipital. El lóbulo envía información visual de la pelota al lóbulo frontal, el cual decide que el objeto que viene debe ser atajado para que la jugada no acabe en gol. Se toman decisiones para parar la pelota. ¿Qué tipo de acción tengo que hacer? El quinto proceso es que la corteza motora envía señales del control motor a la médula espinal. Esta información viaja a través por la médula espinal hacia las manos, izquierda y derecha del portero, que empiezan a moverse al lugar específico que nosotros tenemos en nuestra memoria para lograr el objetivo que teníamos al principio, que es parar el balón o despejarlo. Veréis que este proceso es bastante complejo, pero las acciones que el portero tiene que actuar solo tiene escasos segundos y en muchas ocasiones tiene menos.
por lo que debemos entrenar este proceso para que sea lo más rápido posible y el portero tenga tiempo a actuar. Muchas veces el tiempo de reacción para tomar una decisión y los reflejos los confundimos. Para mí son cosas diferentes. Los reflejos son acciones en las cuales no tenemos tiempo para evaluar su efectividad. No sabemos si nos va a salir bien o mal. Tomamos esa pequeña decisión del reflejo. Y muchas veces realizamos un acto reflejo como el menor de los males, pues si tuviéramos suerte. Pero al tomar una decisión no deberíamos dejar nada al azar o a la suerte. Deberíamos intentar controlar en todo momento el proceso. Dentro de nuestro deporte, el portero tiene que tomar decisiones tanto técnicas como tácticas. Dentro de las decisiones tácticas, el portero tiene que realizar una composición de lugar en muy poco tiempo. Tiene que hacer un análisis espacio-temporal de la situación, tiene que valorar los recursos que tiene para responder a esa acción, y tiene que reconocer y comparar lo que está sucediendo con la experiencia adquirida en los entrenamientos y en la competición. Por lo que podemos determinar que la competencia táctica va muy ligado a los procesos de toma de decisiones y a la velocidad que toman esas decisiones los porteros. Dependerá sobre todo del proceso del entrenamiento que seamos capaces de realizarles. Todo esto, más o menos, lo podemos resumir en un cuadro, concretando en que después de las habilidades cognitivas viene el conocimiento y la capacidad táctica, en la cual vemos la organización del juego y sobre todo su orientación, para a continuación realizar la toma de decisiones para ver qué acción realizamos. Y después de todo esto realizaremos un análisis del proceso para realizar un pequeño feedback y mejorar nuestras habilidades cognitivas y de nuestro conocimiento táctico. Para realizar ejercicios de mejora en la toma de decisiones, debemos entender un poco cómo funciona nuestro cerebro en este proceso. Muchas veces realizamos acciones y no sabemos o creemos que no sabemos el porqué. Pero hay muchas investigaciones que nos dicen que todas las decisiones que tomamos tienen un porqué. Y los investigadores han podido resumir estos procesos en 3 grandes grupos. El primero se debe al conocimiento que tengamos relativo a ese proceso. Por ejemplo, cuando conducimos, después de varios años de práctica, no estamos pensando en todo momento dónde está el acelerador o dónde está la tercera marcha. Lo realizamos en poco tiempo y sin procesar mucho la evaluación. Eso es debido al conocimiento que tenemos y a la experiencia de ese proceso. El segundo es la obediencia. Muchas decisiones que tomamos es porque alguien nos dice que tenemos que tomarlas. Muchos jugadores se quejan de que el entrenador les dice qué decisión tomar en cada situación, sin que el jugador sea consciente del por qué ni del cómo, pero obedece y actúa. Bajo mi punto de vista, deberíamos intentar reducir al mínimo este proceso de toma de decisiones. Es mucho más lenta y no mejora en el siguiente proceso de toma de decisiones que se enfrentará ese jugador, debido a que el jugador no almacena el porqué de esa toma de decisiones. Y el tercero es el denominado dominancia fáctica. Es la tendencia de tomar la primera decisión de todas las posibilidades que tenemos. Muchas veces este proceso toma importancia cuando la persona, en nuestro caso los porteros, realiza muchas tomas de decisiones bajo la obediencia del entrenador. Como hemos explicado anteriormente, este proceso de obediencia no enriquece a nuestro portero en nada, porque su abanico de posibilidades muchas veces se resume a 1 o 2 posibilidades y el cerebro rápidamente le manda la información de coger la primera posibilidad ante el poco abanico de elección. Nuestro trabajo como entrenadores de porteros es dotar al portero con la habilidad de tomar decisiones bajo presión y en un tiempo determinado, lo que llamamos velocidad de reacción para la toma de decisiones.
ya que en nuestro deporte la combinación de acciones es casi infinita, por lo que las habilidades cognitivas y el conocimiento táctico que hemos hablado anteriormente es muy importante para el buen desarrollo de la toma de decisiones durante la competición. Una mala decisión al principio del partido va a tener una influencia negativa en las siguientes tomas de decisiones que el portero tenga que realizar. Es como una cadena, cada eslabón es importante, ya que cada uno mantiene la totalidad de la fuerza de la cadena. Si uno de esos eslabones se rompe, lo que sería una mala decisión, es muy probable que la cadena deje de tener la misma fuerza que al principio, cuando todos sus eslabones son fuertes. Tenemos que considerar que tomar una decisión es asumir una pérdida, y perder no le gusta a nadie. Cuando nos decidimos por una acción, de todas las acciones que tenemos en nuestra lista para poder elegir, descartamos las otras. Perdemos la opción de averiguar qué sucedería si tomáramos una opción de las que hemos desechado, y esa muchas veces provoca que nuestra velocidad de reacción para tomar decisiones se vea muy lenta. Hay que intentar entrenar a nuestro portero en no asustarse, a desechar todas las acciones que no creas en ellas al 100% y escoger la que más se acerque ese porcentaje. También tenemos que tener en cuenta que no decidir es una forma de decidir. Esa elección se puede dar por dos causas. La primera es la indecisión que te lleva a no ser capaz de escoger dentro de las opciones que tengo. Y la segunda es por el proceso en la toma de decisiones es más lento que la propia acción. Este proceso es lo que llamamos velocidad de reacción en la toma de decisiones. Esto no es fácil, pero como el famoso escritor del Principito dijo, el mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe dónde va. Esto lo podríamos traducir o lo podríamos llevar a nuestro deporte como el equipo rival se asusta cuando reconoce frente a él a un portero que sabe decidir. Cuando sabemos cómo debe actuar un portero, qué es la toma de decisiones y cómo funciona nuestro cerebro ante esta situación, nos debemos plantear cómo entrenamos para que nuestros porteros se enfrenten a esta situación y sobre todo en el menor tiempo posible. Anticiparse en la toma de decisiones correcta casi siempre te va a llevar a conseguir tu objetivo, para lo cual los porteros deben ser capaces de visualizar las señales que el propio juego les envía. Por eso hablábamos anteriormente de la importancia de empezar a trabajar desde la posición corporal para que nuestro portero sea capaz de observar la totalidad de la cancha y no perder ningún detalle. Lo que debemos tener claro es que la clave de nuestro entrenamiento está en cómo desarrollamos las tareas y cómo las distribuimos en las sesiones de entrenamiento. No podemos desarrollar nuestra sesión sin una buena planificación y sin una buena continuidad a lo largo de la temporada. A continuación vamos a ver lo que yo entiendo como los puntos más importantes y a tener en cuenta a la hora de preparar mis sesiones. El primer punto por el que yo siempre empiezo, y para mí además ocupa una gran parte del tiempo en mis sesiones, es el entrenamiento de las habilidades perceptivo-visuales. Tenemos claro que los ojos son el canal sensoperceptivo por el cual nuestro cerebro recibe la mayor cantidad de información, por lo cual es el canal de información donde debemos trabajar más. Vuelvo a hablar otra vez de la posición corporal y vuelvo a poner de ejemplo la conducción de un coche. Por muy experto que sea un conductor, si no percibe de qué color está el semáforo, la decisión que toma, ya sea acelerar o frenar, se la dejará a la suerte. Si frena y el semáforo estaba en rojo, el resultado final no tiene nada que ver con la toma de decisiones, y sí con el 100% a la suerte. Está claro que aquello que no vemos no lo conocemos, y el desconocimiento hace que el resultado no lo podamos controlar. Y en nuestro deporte, y sobre todo en las actuaciones de los porteros, deseamos todo lo contrario. Intentar que el portero controle la acción y, si es posible, que se anticipe para sacar un beneficio. El segundo es el empleo de las imágenes. Como hemos dicho antes, los ojos son el canal sensoperceptivo por el cual nuestro cerebro recibe la mayor cantidad de información, por lo cual no debemos limitarnos a que el portero reciba esa información por lo que ellos ven desde su posición.
Podemos grabar los entrenamientos, podemos grabar los partidos y luego realizar sesiones de vídeo con los porteros para ofrecerles otro punto de vista diferentes al suyo. Pero también debemos valorar muchas cuestiones al utilizar el vídeo como medio de entrenamiento. Aquí cada entrenador deberá observar las necesidades de sus porteros y observar qué tipo de información darle, cómo organizar ese visionado, cuánto tiempo tiene que estar. Todos los porteros y todos los grupos de porteros no son iguales. Cada portero es diferente a otro y debo analizar a cada portero y evaluar los factores anteriores para saber cómo de positivo, cómo de negativo es la información que les doy. Y el tercer grupo y el más grande son los factores que influyen en la transferencia del entrenamiento a la competición. Para mí estos se dividen en varios grupos. El primero es la similitud estructural de las tareas a entrenar. Para mí, y a diferencia de otros tipos de entrenamiento como puedan ser físicos, tácticos, técnicos, etc., cuando el objetivo principal de la tarea sea la toma de decisiones, deberíamos intentar que sea lo más parecido a la competición. Es bastante complicado encontrar tareas similares a la competición en las sesiones que realizamos con los porteros. Pero si las variamos, ya sean poniéndolas más complicadas o más sencillas, desarrollaremos parámetros diferentes para que nuestros porteros los identifiquen y los almacenen dentro de su memoria y dentro de su inteligencia deportiva. El segundo grupo es la similitud perceptiva. En este segundo parámetro va encadenado con el primero y muchas veces se sobreposiciona. El portero tiene que estar convencido de que lo que está trabajando es muy similar o igual a lo que se va a encontrar en la competición. Aunque estos dos parámetros parezcan iguales, no lo son. Una cosa es la similitud con que tú como entrenador te planteas la tarea y otra muy diferente es la similitud que el portero perciba. Muchas veces son totalmente diferentes y debemos intentar que tu punto de vista y el punto de vista del portero sea lo más parecido posible. Tercero, similitud de objetos y del procesamiento reclamado. Al igual que otras tareas, las cuales sus objetivos son técnico-tácticos, físicos, en las tareas que tienen como objetivo principal la toma de decisiones, es importante que la tarea requerida de un esfuerzo cognitivo igual al que será reclamado en la competición, y tiene que ser de exigencia necesaria para activar los procesos perceptivos y cognitivos. El cuarto grupo es el número, la variabilidad y el orden de las tareas. Es un error frecuente que realizamos, es no tener la paciencia suficiente para esperar a que el portero adquiera y asimile los conocimientos que le proponemos en las tareas antes de pasar a otros objetivos. Debemos esperar a ver cómo el portero realiza las tomas de decisiones correctas y sobre todo cómo las estabiliza en la competición antes de pasar a las siguientes. El quinto es interferir en el contexto del entrenamiento. Debemos combinar tareas con el mismo objetivo dentro de nuestras sesiones para provocar un esfuerzo cognitivo suficiente para que las tareas sean atractivas a nuestros porteros y estos perciban que la similitud es muy parecida a la competición. Y sexto y último parámetro es un buen feedback. Comunicar a nuestros porteros un conocimiento suplementario al que adquieren con el entrenamiento por sí mismo es un gran factor que contribuye a gran medida a la mejora de los objetivos. También tenemos que considerar cómo efectuamos ese feedback. Habitualmente realizamos correcciones negativas con gran énfasis, en cambio en las positivas no utilizamos ese mismo énfasis. Considero que deberíamos premiar mucho más las acciones positivas que las negativas. Darle más entusiasmo al feedback positivo que al negativo. Al fin y al cabo, nuestro objetivo es guiar al portero en cómo debe actuar, más que en lo que no debe hacer. Para finalizar, deberíamos concluir en que el entrenamiento es la esencia de la mejora del rendimiento deportivo, siendo mucho más complejo de lo que a priori se pueda creer. Es cierto que los entrenadores hemos adquirido una amplia experiencia sobre los efectos de la práctica y de cómo emplear y aprovechar mejor el tiempo dedicado a la misma.
y es muy probable que en este asunto el viejo refrán de cada maestrillo tiene su librillo se aplique plenamente y cada entrenador tenga su propia teoría sobre cómo debe ser el entrenamiento de los recursos decisionales del deportista. Sin embargo, la investigación actual sobre el efecto de la práctica ofrece en la actualidad muchas sugerencias y recomendaciones para favorecer el entrenamiento de la toma de decisiones en los contextos deportivos, y de ahí el interés que tiene identificar las condiciones de la práctica que mejor favorezcan luego el desarrollo en la competición. En una forma más gráfica podríamos realizar un cuadro que puede ser algo parecido a esto. Empezaríamos por dónde miraría y a qué atendería. ¿Qué es o no relevante? ¿Qué es lo que va a pasar? Basado en mi experiencia y en mi conocimiento, ¿qué acción elegiría? ¿Cómo y cuándo ejecutaría la acción? Ajustes durante la ejecución. Y para finalizar, ¿fue correcta la acción? Y de ahí volvería otra vez a empezar, para tener ese feedback, ese círculo, para finalizar todas las decisiones. Después de ver la teoría, os muestro unos ejemplos de toma de decisiones en un partido de nuestros porteros. En este caso, vemos la opción de salida de presión. En este momento, nuestro portero observa que el jugador está presionado y percibe que no hay más líneas de pase. Empieza a colocar su cuerpo para recibir ese pase. Cuando recibe el pase, empieza a percibir qué sucede en la línea defensiva. En este caso ve que la línea defensiva empieza a bajar y va a tomar la decisión de querer jugar otra vez con el jugador que le dio el pase. En ese momento percibe que el defensor más adelantado ha leído su acción e intenta acercarse al jugador que en un principio iría a recibir la pelota. El portero percibe ese movimiento y tiene que volver otra vez a analizar la situación. Analiza, ve que el jugador que está en número 6, que está en medio, está más o menos apretado, el jugador que está en banda está más o menos también apretado y percibe que el pívot es una buena opción para recibir el pase. Toma la decisión y la ejecuta. En este segundo caso es muy parecido al primero. Lo único es que veremos cómo varía el tiempo que tiene que tomar la decisión, la velocidad de reacción para esa toma de decisiones y en el espacio que la tiene que tomar. El portero vuelve a analizar la situación y percibe que su compañero le va a realizar un pase debido a que no hay muchas líneas de pase y por nuestro sistema de juego percibe la orientación y sabe que durante los entrenamientos hemos hablado que cuando se da esta circunstancia es muy probable que jueguen con él. Cuando recibe el balón, está percibiendo que el defensor viene muy rápidamente a su posición. En este momento tiene que tomar una decisión lo más rápidamente posible. Analiza cuál es la mejor decisión y efectúa el pase. En esta toma de decisiones va condicionado el conocimiento táctico que habíamos hablado antes. Es una acción que tenemos trabajado, que el jugador viene a recibir en el medio, dependiendo del jugador que le aprieta al portero en ese momento, y el portero, al ser conocedor de ese posicionamiento táctico, de tener en su memoria esa información, es capaz de tomar esa decisión en un tiempo mucho más corto que el que hemos visto antes, porque es una decisión táctica que hemos trabajado en los entrenamientos con anterioridad.
En este otro ejemplo vemos cómo el portero tiene que tomar una decisión en una jugada defensiva. En este momento el portero empieza a percibir que el atacante es muy posible que le gane la espalda al defensor y llegue antes que el defensor a ocupar un espacio libre bastante cercano a la portería y bastante peligroso. Cuando percibe esto el portero, evidentemente lo que tiene que hacer es intentar ocupar ese espacio libre antes que el atacante, anticipándose un poquito a ocupar ese espacio. Gracias a esa anticipación, el portero puede llegar antes a tocar el balón y lo puede interceptar antes de que sea peligroso recibido por el atacante. Vemos que a continuación el gesto técnico no es el mejor, dado que le permite al atacante volver a disparar. Pero bueno, quería poneros el ejemplo de un proceso de toma de decisiones en el aspecto defensivo. A continuación os quiero mostrar unos ejemplos de tareas que yo utilizo para mejorar la velocidad de reacción en toma de decisiones. Pero antes quiero mostraros dos formas de trabajar las tareas. La primera es la toma de decisiones estructurada. Y son las tareas que tienen un método establecido de solución, por lo que ya los porteros conocen los movimientos para afrontar los problemas que les presentamos. Lo malo de este tipo de entrenamientos es que el portero no tiene la necesidad de diseñar ninguna solución, sino que se rige por lo que hemos establecido anteriormente. Este es el proceso de toma de decisiones que hablábamos sobre la obediencia. El portero obedece a los parámetros que hemos puesto antes de empezar la tarea. Y el segundo grupo son los de toma de decisiones no estructurada. Son las tareas que el portero desconoce qué va a suceder y cómo se va a desarrollar la tarea. Es evidente que para el buen desarrollo de la tarea, el portero tiene que ser conocedor de las variables. Pero tenemos que conseguir que desconozca la estructura de cómo van a acontecer. Las dos primeras tareas que os quiero mostrar ahora se ajustan al primer grupo que hemos visto, a la toma de decisiones estructurada. Estamos viendo que el portero es conocedor en todo momento de lo que le va a suceder a continuación. Estamos viendo que acomoda su cuerpo e intenta anticiparse a los movimientos. Vemos cómo acopla su cuerpo porque sabe que va a recibir un disparo a media altura y a continuación tiene que desplazarse al otro lado de la portería para tocar el punching y recibir un disparo raso. En este otro ejemplo que vemos a continuación sucede lo mismo. El portero es conocedor en todo momento de lo que va a suceder después y va a ir acoplando su cuerpo. No quiero decir que este tipo de tareas sean malas o incorrectas, todo lo contrario. Yo las utilizo y mucho en mis entrenamientos, pero cuando tengo otros objetivos, cuando tengo un objetivo de velocidad de desplazamiento, de hacer una corrección ante un gesto técnico, de cómo atacar la pelota. Pero cuando mi objetivo es la toma de decisiones, intento utilizar otro tipo de tareas. Estas otras tareas que vamos a ver a continuación son del segundo grupo, del de no estructurado, donde vamos a ver que el portero es desconocedor de lo que va a suceder a continuación. Sabe un poco el desarrollo de la tarea, pero no sabe exactamente lo que va a suceder después. En este caso es una tarea que el portero solamente tiene que reaccionar ante un estímulo visual. En este caso tenemos luces de reacción para podernos ayudar y el portero se tiene que desplazar a la luz que se ilumina, volver al centro y recibir un disparo con unas pelotas de tenis. En este caso el portero no es conocedor de qué luz se va a encender, no sabe dónde se tiene que desplazar y en este caso en concreto tampoco sabe cuántos disparos va a recibir. Suele intercalar entre 1 y 2 disparos y suele intercalar también mucho con la altura de los disparos. Vemos que muchos tiros son rasos, otros son tiros a media altura y nos ayudamos también de pelotas de multibote, que nos sirva un poquito también para trabajar la reacción, como en este caso.
Esta segunda tarea es similar a la anterior, lo único que cambiamos ahora es que se iluminan 3 luces a la vez. El portero tiene que reaccionar solamente a la luz del color rojo, es un patrón que hemos marcado antes de empezar el entrenamiento. El portero tiene que ver cuántas luces se ilumina y desplazarse a la de color rojo. En este caso vemos que se ilumina la de su lado izquierdo, el portero se tiene que desplazar y otra vez volver a colocarse en medio para recibir un disparo, 2 disparos a diferentes alturas. Le estamos complicando un poquito, creamos patrones de distracción, en este caso otros 2 juegos de luces para que el portero no solamente tenga que actuar ante un estímulo visual de se ilumina, me voy, no, se ilumina y tengo que entender qué va a suceder y a cuál tengo que ir. No puedo ir solamente a la que se ilumina. Los 2 ejercicios anteriores nos sirven un poco de calentamiento. Este otro ejercicio ya le metemos un condicionamiento también táctico. Vemos que hay 2 luces cercanas al segundo palo. Aquí lo que intentamos conseguir es, con ayuda otra vez de las luces de reacción, crear un patrón táctico para el desarrollo de la tarea. Nosotros como patrón táctico tenemos que si el jugador que está muy cercano al palo, el portero intentará tapar la línea de pase. Si el portero está muy lejano, la línea de pase queda muy lejana del portero, por lo que marcamos que el portero tenga que ir al segundo palo. Aquí estamos intentando recrear un poquito esa acción de segundo palo, entonces vemos que si se ilumina una luz, el portero tiene que reaccionar desplazándose al segundo palo, y si se ilumina la otra luz, tiene que ir a imaginarnos a tapar la acción de pase del segundo palo. También hemos metido, para finalizar la tarea, para ponerla un poquito más compleja, no solamente un desplazamiento, un tiro con una pelota de tenis al finalizar la tarea. Vemos que el portero tiene que estar visualizando el segundo palo y visualizando también al jugador que dispara, que en este caso es el compañero portero que está fuera de la tarea. Este otro ejercicio empezamos a complicar un poquito más el nivel cognitivo de la tarea. En este caso tenemos tirados en el suelo conos de diferentes colores, conos de suelo de diferentes colores. El portero, colocándose de espaldas al ataque, mirando hacia su portería, tendrá que ir caminando hacia su portería, le lanzaremos el cono de un color y tendrá que ir a pisar el color de ese mismo cono que hemos lanzado. Y a continuación hay 2 jugadores que desde el otro tiro de cámara lo veremos más fácil, van a realizar un tiro. El portero es desconocedor de quién va a tirar, si el jugador que tiene a su lado izquierdo o el jugador que tiene a su lado derecho. Cuando el portero está de espaldas, veremos, como he dicho antes, que desde el otro tiro de cámara que yo marco quién va a tirar, pero los 2 porteros, uno tira y el otro realiza la acción de tiro, por lo que el portero tiene que leer cuál de los 2 jugadores van a realizar el tiro. Le estamos metiendo otro condicionamiento, que tenga que visualizar la posición corporal del jugador que va a realizar el tiro y que tenga que desplazarse al medio.
En este caso lo vemos que mientras que el portero estaba de espaldas, yo marco que el jugador va a tirar, pero los dos realizan el gesto de disparo, pero solo uno va a disparar. El portero tiene que reaccionar ante ese disparo. Vemos como el portero, mientras que se dirige, yo marco qué portero va a realizar el disparo. Él es conocedor, pero el portero que está en portería no lo ve. Entonces tiene que hacer una lectura rápida de lo que está sucediendo, tomar la decisión correcta de cuál es el portero que va a realizar el disparo. Vemos desde este tipo de tiro de cámara que el portero no lo ve y lo que tiene que reaccionar es a estímulos. Primero, el estímulo del color que le lanzamos, tiene que identificar qué color es, luego tiene que ir al cono de suelo para pisarlo y luego tiene que leer cuál es el portero que va a realizar el disparo. Desde aquí vemos cómo se crea esa incertidumbre de no saber qué portero es el que va a disparar. En esta otra tarea volvemos a meter un condicionamiento táctico. Vamos a intentar simular un córner atacante y ponemos a un portero en el centro, que es el que recibirá siempre el pase, y a un portero en el segundo palo. El portero que está trabajando está en portería, primero tiene que tener posición corporal, como hemos visto, para ver al jugador que está en el medio y el jugador que está en el segundo palo. En este caso, realizaremos un pase siempre al jugador que está en el medio. Y este jugador tiene tres opciones para desarrollarse la tarea. O el disparo, como vemos, en este caso, a lo cual el portero que está trabajando en portería tiene que reaccionar ante ese disparo. O pisarla y entonces se activa una segunda opción que va a ser un disparo a bote pronto del portero que está en el segundo palo. O un tercer caso que es pisarla y desplazarla hacia detrás, por lo que el portero tiene que leer rápidamente esa situación y desplazarse lo más rápido posible para tapar el mayor hueco que podamos para que no encaje gol. Aquí el portero lo que estamos intentando es que actúe ante la acción de otro jugador, no ante sus propias acciones. Tiene que leer qué hace el jugador del medio y ante esa acción tiene que ver cuál de las tres opciones se van a desarrollar y tomar la decisión lo más rápido posible. Vemos que es pisarla lo más rápido posible, intentar desplazarse al medio y un poquito hacia su derecha para tapar el mayor hueco posible del disparo. Que la pisa hacia detrás, rápidamente tiene que ir a realizar un 1 contra 1. En esta otra tarea intentamos cambiar totalmente el rol. Antes veíamos que era el portero tenía que leer qué hacía el portero que estaba en el centro del área y sobre esa acción él tomar una decisión, o ir al segundo palo, o ir el 1 contra 1, o tapar el disparo. Ahora es al revés, ahora intentamos que el portero, después de realizar una opción, se desarrolle varias posibilidades. Ante un disparo hay dos opciones, o el portero es capaz
de recepcionar el balón y quedarse con él, o realizar un desvío. Entonces, dependiendo de cualquiera de las dos acciones, se desarrollará una acción u otra acción. En este primer caso vemos que ante un disparo y él es capaz de recibir el balón y quedarse con él, de recepcionarlo, tiene que realizar un disparo a portería simulando algo parecido a un ataque 5 contra 4 y luego se le pasará un balón para realizar un saque, que también es un condicionamiento táctico que nosotros tenemos ante ciertas situaciones de defensa de 5 para 4. Es un saque en profundidad para un jugador que corre en diagonal para recibir el pase del portero y disparar a portería vacía en la diagonal contraria a donde se produce el cambio. En cambio, vemos que si el portero no es capaz de recepcionar el balón o el balón va fuera, en este caso no recepciona, se produce una acción de 1 contra 1, de segundo palo, y tiene que reaccionar a esa acción. A continuación, como queremos trabajar un poquito más en nuestro caso en saque del portero, siempre le metemos al final un pase al portero y un saque. Vemos otra vez como el portero es capaz de recepcionar y entonces se realiza la acción de disparo de un jugador que está en la diagonal contraria y luego un pase. Ahora vemos que el portero no es capaz de recepcionar ese balón y entonces se produce la acción de segundo palo. A continuación vuelve a recibir y realiza un saque. En esta otra actividad volvemos a utilizar las luces de reacción. Volvemos otra vez a que el portero tenga que leer qué acontece para luego realizar una acción u otra acción. Ahora vemos que hay en los punching de suelo, vemos que hay una luz a cada lado y al lado de cada palo hay otra luz que, dependiendo de la luz que se ilumine, afectará a un punching que está colgado del larguero o al otro. Vemos en este caso la luz que se ilumina del color del lado izquierdo, el portero tendrá que ir a tocar el punching y recibir un disparo. Rápidamente posicionarse en el medio y volver a recibir otro disparo. Lo bueno que tiene al poder utilizar las luces de reacción es que podemos intercalar muy bien el tiempo de espera que hay, o mucha espera o poca espera. Vemos que en este caso, como ya es una tarea que normalmente siempre desarrollo al final de las sesiones, le he metido muy poquito tiempo entre que se apaga una luz y se ilumina la otra. ¿Para qué? Para que el portero, mientras que se levanta, tenga que estar ya reaccionando a lo que está sucediendo a su alrededor para poder actuar. No quiero dejarles mucho tiempo en el medio, que se relajen, que puedan colocarse para mirar. Quiero que en todo momento estén atentos y se desarrolle un ejercicio rápido. Esta otra tarea es una progresión de la anterior. La anterior tenían que reaccionar a un estímulo visual de la luz que se encendía cerca de los punching y reaccionar a ellos. Ahora lo que les vamos a meter es solamente un estímulo visual que es en el medio y diferentes colores. Vemos que los punching de suelo tienen colores diferentes y los que están colgados del larguero tienen un cono de suelo situado al lado del palo, que es el que tenemos referencia sobre él. Vemos que el punching derecho colgado del larguero tiene
el cono de suelo amarillo, entonces cuando se encienda la luz amarilla tendrá que actuar sobre él. Vemos cómo ahora se enciende el color rojo, el portero tiene que ir al punching de color rojo y actuar. Volvemos otra vez al color rojo y actuar. Ahora es el verde, vemos que el verde es el punching que tiene a su izquierda, se tiene que desplazar hacia él y reaccionar ante un disparo. Trato muchas veces de combinar dos tareas muy parecidas pero con estímulos visuales muy diferentes. Perdonadme. Antes tienen que reaccionar a un estímulo visual que está cerca, se ilumina, me tengo que desplazar a donde se ha iluminado y ahora lo que intento hacer es que el estímulo visual está en el centro, pero se tiene que desplazar a la información que me dé ese estímulo visual. Como una de las últimas tareas o tarea principal, normalmente si luego tengo trabajo con el equipo, normalmente suele ser de las últimas, si no, la suelo utilizar en el medio de la sesión, mi tarea principal o mi tarea con mayor exigencia cognitiva, siempre la suelo poner en el medio. Suelo utilizar este tipo de tareas. Esta es para mí de las más complicadas que podemos desarrollar dentro de nuestra sesión de porteros, con el objetivo de velocidad en la toma de decisiones. Vemos que hay 4 luces de reacción y debajo de cada luz de reacción hay un cono de suelo de un color. Ahora el portero tendrá que leer qué luz se ilumina. En este caso vemos que se ilumina la de su lado derecho, pero debajo tiene el color verde, pero se ha iluminado de azul. El portero tendrá que desplazarse al lado donde está el cono de suelo azul. Entonces tendrá que leer en qué espacio se ilumina, pero no ir a ese estímulo, sino reconocer qué luz se ha encendido y desplazarme hacia donde está ese cono de suelo. También os quiero mostrar unas tareas que realizamos con los porteros precalentamiento al partido, porque considero que no solamente tenemos que calentar en lo físico, sino que creo que nuestro cerebro también requiere de ese proceso de calentamiento previo a la toma de decisiones. Este primer ejercicio básico que nos pueda servir como ir entrando en calor son 3 juegos de luces de reacción. Se ilumina una, el portero se tiene que acercar al área donde se ha iluminado. Lo bueno que tienen este tipo de luces es, como hemos visto anteriormente, no crea un patrón establecido, sino que el portero no sabe si tiene que desplazarse a la izquierda, a la derecha y no sabe lo que va a suceder a continuación. Estamos empezando un poquito a calentar nuestro cerebro para que lea la situación y mande la información a nuestros músculos para que se desplacen. Esta segunda tarea ya empezamos a complicarla un poquito, comprende en poner un juego de luz en el medio y dependiendo de la luz que se ilumine tienen que realizar una acción o otra acción. En este caso vemos que se ha iluminado el color verde tiene como patrón que tienen que ir con la pierna izquierda cerca de la luz. En este caso el rojo pues tiene que ir con la pierna derecha. Vuelven a repetirlo otra vez. El azul tienen que intercambiar el balón, ya empezamos a activar también la recepción del balón un poquito y en este caso me gusta siempre meterles un color en el cual no tengan que desplazarse. La decisión se tienen que quedar quietos, no todas las decisiones requieren de un desplazamiento. Hay muchas veces que tenemos que reaccionar a quedarnos quietos, el balón va fuera, no tenemos que tocarlos para producir un córner. Vemos que hay un disparo, pero está leyendo que el jugador defensivo lo va a bloquear, no tengo que reaccionar, no tengo que moverme, tengo que leer la situación y quedarme quieto. Esta otra tarea, ya empezamos a meter
luces también para las manos, muy parecida a la primera, pero también empezamos a activar las manos, tanto tren inferior como tren superior. El portero tiene que leer qué luz se ilumina y se tiene que acercar para poder apagarla en el menor tiempo posible. Tal y como sucedía en las tareas que hemos visto anteriormente, aquí también vamos intercalando el tiempo que hay entre que se apaga una luz y el tiempo que se enciende la otra. Según vamos finalizando nuestro precalentamiento, vamos acortando ese tiempo. Ahora lo que hemos hecho es crear una distracción con un pot de otro color. Vemos que se ilumina de color azul, pero el portero se tiene que ir siempre a desplazar a la luz que se ilumina de color rojo. Vemos que el tiempo de espera entre que se apaga una luz y se enciende la otra ya va siendo mucho menor para ir activando también en lo físico un poquito a nuestros porteros. En este otro caso vemos como último ejercicio que se iluminan todas las luces y una se ilumina de un color determinado que es al cual tiene que reaccionar, que sigue siendo el rojo. Creamos mucha distracción, pero solamente tiene que reaccionar a un color. Por último y para finalizar, creo que como entrenadores debemos entender que cuando más se acerque el entrenamiento a juego real, la mejora de nuestros porteros será mayor, por lo que en las sesiones técnico-tácticas debemos continuar con la labor de entrenar a nuestros porteros y no limitarnos solo y exclusivamente a las sesiones específicas. Quisiera agradecer a Adri Martiño y a José Antonio Valle la confianza depositada en mí para ser ponente junto a grandes compañeros en este curso, basado exclusivamente en el entrenamiento de porteros. Os escribo aquí los canales por los cuales nos podemos comunicar, ya sea para preguntarme o para darme vuestra opinión. Muchas gracias y esperamos vernos pronto por los pabellones.